Una de las cosas que nos trajo el COVID después del confinamiento, cuando ya empezamos a incorporarnos poco a poco a esta nueva normalidad, fue la idea o el concepto de la distancia de seguridad. Recuerdo que aquí en el local de la iglesia había advertencias, separación de 2 metros, un banco sí, un banco no, un banco sí, un banco no. En el instituto donde yo trabajaba, los pasillos estaban divididos en 2, con flechas hacia un lado y hacia el otro, para que los que iban no se cruzaban con los que venían. En los centros de salud, y todavía están las señales, normalmente en las sillas pues hay una silla ocupada, 2 libres, una ocupada, 2 libres. Todo, como digo, medidas de seguridad de esta distancia para protegernos del contagio del virus. Y si nos distanciábamos, pues la posibilidad de contagio era bastante menor. Esta medida de seguridad ilustra muy bien la precaución que los creyentes debemos de tener con ese virus que se llama pecado, entenderme lo de virus entre comillas. Siempre que esté en nuestras manos, tenemos que procurar guardar la distancia de seguridad con la tentación que nos puede llevar a caer en el pecado. Por desgracia, la iglesia de Pérgamo no guardó esta distancia de seguridad, sino que dentro de la propia iglesia toleró enseñanzas falsas y toleró prácticas pecaminosas. Por tanto, el Señor, nunca mejor dicho, con las cartas de Apocalipsis, tuvo que tomar carta en el asunto, así que le escribió a esta iglesia en Pérgamo. Y vamos a leer esta carta que le escribe, la encontramos en Apocalipsis capítulo 2, de los versículos 12 al 17. Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17. Y escribe Juan, movido por el Espíritu Santo, leo en la versión de las Américas, Apocalipsis 2:12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo sé dónde mora, dónde está el trono de Satanás. Guarda fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, quien fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos de la misma manera mantienen la doctrina de los Nicolaitas. Versículo 16. Por tanto, arrepiéntete. Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Hasta aquí la palabra del Señor. Y de la misma manera que estamos viendo con estas cartas, para tener más o menos un patrón común de estudio de ellas, vamos a dividirlas con 5 R's. 5 puntos con 5 R's que nos ayudan a recordarlo mejor, a estudiarlo mejor luego en nuestras casas. En primer lugar, vamos a ver en el principio del versículo 12 el receptor. En el segundo, la segunda mitad del versículo 12, el remitente. En tercer lugar, versículo 13, el reconocimiento. Versículos 14 al 16, la reprensión. Y versículos 17, la recompensa. Van a ser muy parecidos entre una carta y otra. Receptor, remitente, reconocimiento, reprensión, recompensa. Así que vamos a ver primero el receptor. Escribe al ángel en la iglesia de Pérgamo. No vamos a profundizar mucho, ya lo hemos visto en las otras cartas. Cuando se refiere al ángel de la iglesia, está haciendo referencia al líder espiritual de la iglesia, al anciano o los ancianos de la iglesia local de Pérgamo. Y esta ciudad de Pérgamo se encontraba a unos 80 kilómetros al norte de Esmirna y sigue existiendo hoy en día en Turquía, en lo que es la ciudad de Bergamo. Era una ciudad que destacaba en 2 aspectos, sobre todo. Uno, en la cultura, en lo cultural. Tenía uno de los teatros más importantes del mundo. Un teatro gigantesco, elevado en la ladera de la montaña,
con una inclinación de 70 grados, con lo cual había que tener piernas poderosas para ir a ese teatro en las gradas, y una capacidad para 10.000 personas. Y decían que la acústica era excepcional. Era un teatro colosal, majestuoso. También había una biblioteca que contenía aproximadamente unos 200.000 volúmenes, que solo estaba por encima la biblioteca de Alejandría. Y dicen que además Alejandro Magno, para conquistar a Cleopatra, se llevó volúmenes de esta biblioteca a la de Alejandría para hacerla de Alejandría más ostentosa. Fue en Pérgamo donde se inventó el pergamino, de ahí el nombre de la ciudad. Era una ciudad importante en cuanto a la cultura, pero no solo en cuanto a la cultura, sino también en cuanto a la religión. Allí convivían multitud de religiones. Había altares, había templos para dioses de todos los tipos, de todos los gustos. Destaca Atenea, Dionisio, Apolo, pero había un trono también gigantesco dedicado a Zeus, un altar en forma de trono, por la cual también era muy conocida esta ciudad. Y otro templo que destacaba es el del dios Asclepio, o Esculapio, quizá no suene más ese nombre, que era el dios de la medicina, y era representado por una serpiente. Incluso hoy si vais a la farmacia y veis ese símbolo de esa copa con esa serpiente, representa a Esculapio, al dios de la medicina. En ese templo deambulaban serpientes, no venenosas, pero sí había serpientes por allí patrullando, y la gente iba en peregrinación a buscar una sanidad milagrosa. Tocar alguna de esas serpientes o que alguien pudiera hacerle algún milagro allí. Sería el equivalente a lo que es hoy ir en peregrinación a Lourdes, a Francia, en busca de un milagro, de una sanación. Pero no solo adoraban a muchos dioses, sino que además adoraban al César. De hecho, en el año 29 a.C. se construyó el primer templo de adoración al César y fue allí en Pérgamo. Así que los cristianos de Pérgamo, al no adorar al César, al no adorar a otros dioses, al no participar de las costumbres paganas, tuvieron muchos problemas de persecución por causa de su fidelidad a Dios. En segundo lugar, vamos a ver el remitente. De nuevo, como hemos visto en otras cartas, el remitente es el Señor Jesucristo, el cual se presenta con una serie de atributos, de características, las cuales ya ha anunciado en el capítulo 1 y ahora las vuelve a presentar a cada iglesia en el capítulo 2. En el capítulo 1, versículo 16, decía el Señor Jesucristo que de su boca salía una aguda espada de dos filos. Y ahora, en este versículo 12, el Señor se presenta como el que tiene la espada aguda de dos filos. En aquella época, aquel que tenía la autoridad para llevar la espada, tenía la autoridad para usar la espada, para ejercer el juicio con la espada. Con esta ilustración, Jesucristo nos está presentando, se está presentando como el que tiene la autoridad para juzgar y para ejecutar el juicio. Y lo hace por medio de una espada aguda, de dos filos. Y hace hincapié en que la espada es aguda, que es afilada. Significa que la espada ejercía eficazmente la labor para la que estaba hecha. Esa espada era aguda porque iba a cumplir fielmente con su propósito. Y la espada aguda se refiere a la palabra de Dios. En el capítulo 1 del Apocalipsis hemos visto que sale de su boca. Y a lo largo de la Biblia vemos que la palabra de Dios es ilustrada como esa espada. Efesios 6:17, por ejemplo, dice: tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Estos filos demuestran el poder de la palabra de Dios para discernir hasta lo más profundo del corazón y penetrar en los pensamientos profundos del corazón humano. Cristo es el soberano. Cristo tiene la autoridad suprema. Y esta autoridad la ejerce por medio de esa espada aguda que sale de su boca, por medio de su palabra. Y esa es la realidad que tiene que vivir toda iglesia sana hoy día. La autoridad no la tiene el pastor. La autoridad no la tiene la congregación. La autoridad no la tiene el mundo para decirnos lo que tenemos que hacer en la iglesia.
La autoridad la tiene la cabeza de la Iglesia, que es Cristo. Y esa autoridad la ejerce hoy Cristo por medio de su palabra. Por eso la palabra de Dios es nuestra única norma suprema de fe y de conducta. En tercer lugar, el reconocimiento. Dice el versículo 13, yo sé, dice Reina Valera, yo conozco dónde moras. Y ya hemos visto que este verbo conocer en el original implica un conocimiento perfecto, un conocimiento absoluto. No solo un conocimiento intelectual, sé de qué estás hablando, sino que lo conozco perfectamente. Jesús era consciente de dónde moraban, de dónde vivían estos creyentes. Un lugar absolutamente nada propicio para que un creyente pueda vivir en paz profesando su fe y predicando el Evangelio. El lugar es donde está el trono de Satanás. Y dice luego al final de este versículo, donde mora Satanás. Los comentaristas tratan de buscar qué es el significado de este trono. Hay distintas interpretaciones. Muchos lo identifican con ese altar que hemos dicho de Zeus, que era en forma de trono, otros con el templo de Esculapio, pero a la luz del contexto, la interpretación que parece tener más sentido es que este trono de Satanás no era un lugar físico, sino que la palabra trono hace referencia a expresar la idea de autoridad, la idea de poder. Satanás ejercía en esta ciudad de Pérgamo su poder, Satanás ejercía en esta ciudad de Pérgamo su autoridad. ¿Y cómo lo hacía? A través del paganismo, a través de la idolatría, a través de la religión falsa que se practicaba a lo largo y ancho de esta ciudad, en todos los templos que hemos visto, que hemos dicho. Pero a pesar de que Satanás operaba a pierna suelta en esta ciudad, podemos ver la gracia de Dios en vidas transformadas de cristianos que permanecían fieles a Dios a pesar de la opresión, a pesar del maltrato, a pesar de la persecución. Por eso le da su reconocimiento al Señor diciéndole, versículo 13, guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel que murió entre vosotros. No tenemos más información de quién era este Antipas. Lo que sí sabemos es que fue un creyente genuino que se mantuvo fiel hasta la muerte a pesar de la oposición en contra del Evangelio. Y le costó ser un mártir por la causa de Cristo. Y digo mártir, digo esta palabra mártir, porque Jesucristo le describe como el testigo, como un testigo, un siervo fiel. Y la palabra testigo en el original es la palabra martus, que significaba testigo, pero que con el paso del tiempo y con el paso de la persecución y la muerte de tantos testigos de Cristo, de tantos martus de Cristo, llegó a convertirse en la connotación de ser un mártir por la causa de Cristo. Algo loable, ser fiel hasta la muerte por Cristo. Pero, a pesar de la fidelidad de estos hermanos, en medio de este ambiente impío, en medio de un ambiente donde Satanás se movía a gusto, la Iglesia no estaba exenta de problemas. Y esto nos lleva a nuestro cuarto punto, la reprensión. Versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Dice Reina Valera, actos de fornicación. Si queréis saber más de Balaam, de Balac, en los capítulos 22 al 25 de Números tenéis toda la historia y os animo luego al llegar a casa que la leáis, no nos da tiempo, es un texto extenso. Pero a modo de resumen muy por encima, lo que aconteció es que Balac era el rey de los moabitas. Él tenía miedo de la nación de Israel, del poderío militar de Israel que iba conquistando o que no era conquistada, y tenía miedo de que conquistase su territorio. Así que contrata a un profeta, a Balaam, y le dice que maldiga a la nación de Israel, que maldiga al pueblo de Dios. Pero estos intentos de maldición no llegaron a buen puerto, así que a Balac se le ocurre una cosa de cómo terminar con este pueblo. Vamos a llevarle a pecar con la idolatría
y con el pecado sexual. ¿Y cómo lo hacemos? Con las hijas de los moabitas. Que estas mujeres les seduzcan, les atraigan y hagan matrimonios mixtos y caigan en ese pecado. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? No mantuvo la distancia de seguridad. Terminaron pecando con estas mujeres. Y Dios hizo que muriesen muchos de los líderes de Israel y en total 24.000 personas por su pecado. Volviendo a Pérgamo, parece ser que falsos maestros habían introducido falsas enseñanzas que movían a los creyentes, movían dentro de la iglesia a cometer pecados similares a los de Israel en la época de Balaam y de Balac. Y cuesta asimilar este contraste. ¿Ves cómo soportan fielmente el fuego de la persecución? Incluso están dispuestos a dar su vida, a no torcer su brazo, a morir por el Señor, pero dentro de la iglesia tolera prácticas pecaminosas, tolera falsa doctrina. No hace mucho hemos visto en la carta a los romanos que Pablo hablaba de un grupo de creyentes que eran los fuertes en la fe en cuanto a que tenían una conciencia bien informada respecto a que podían comer todo tipo de alimentos. Incluso carne que sabían que compraban en una carnicería y que esa carnicería obtenía esa carne, a lo mejor del templo, que dedicaban otra parte de la carne a dioses falsos. Pero no es el caso aquí cuando dicen comían cosas sacrificadas a los ídolos. Una cosa es que esa carne que se ha usado para sacrificarlo a los ídolos, luego sobra, se vende en la carnicería, la comen, no hay problema. Pero aquí la idea que está dando es que permitían o incluso practicaban de alguna manera estas prácticas paganas en las cuales sacrificaban comida a los ídolos. Y no solo eso, sino que también toleraban, en el mejor de los casos, o participaban, en el peor de los casos, de actos de inmoralidad, de actos de fornicación, de pecado sexual dentro de la iglesia. Y si no fuera poco con los de Balaam, con los de Balac, la iglesia de Pérgamo toleraba también otro pecado, la falsa enseñanza de los nicolaitas. Versículo 15, así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Como vimos en la primera carta que vimos a la iglesia de Éfeso, no sabemos exactamente cuál era la herejía que promulgaban estos nicolaitas. Lo que sí sabemos es que el Señor dice que aborrecía la doctrina de los nicolaitas. Y a pesar de saber que el Señor aborrece esa herejía, esa falsa doctrina, ellos permitían la enseñanza de estas doctrinas en su iglesia. En lugar de señalar al hereje, exponer la falsa doctrina y rechazar abiertamente esa falsa doctrina. Como digo, es un contraste difícil de asimilar. Fiel hasta la muerte, tolerante con el pecado. Pero esto es una llamada de atención para un servidor y para todos los que estáis aquí. Esto nos recuerda que podemos ser muy fuertes espiritualmente en una determinada área y fallar estrepitosamente en alguna otra. Con lo cual necesitamos continuamente analizar nuestras vidas a través del filtro de la palabra de Dios y ser humildes para, en el caso de que sea necesario, corregir lo deficiente. En cuanto a la presión que tenemos como pueblo de Dios en este mundo, bueno, Jesús oró por los creyentes en Juan 17, 15 al 17. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Y cuál es la solución? Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tenemos que ser fieles, vivir en este mundo, no apartados del mundo, sino guardando la distancia de seguridad con el mundo, con el sistema maligno de este mundo. Y esto lo podemos hacer cuando nuestras vidas son santificadas por la palabra de Dios, mediante la obediencia a la palabra de Dios. No recuerdo a quién escuché decir, o si lo leí porque lo tengo apuntado literal en una ocasión, que un barco tiene que estar en el agua para navegar. Pero el barco está en peligro cuando el agua entra dentro del barco. Nosotros tenemos que estar en este mundo,
Pero tenemos que guardarnos de que entren en nosotros sus ideas, sus deseos, sus pasiones. Hasta aquí la cita. En resumen, tenemos que obedecer el mandato del apóstol Pablo en Romanos 12:2. No os adaptéis, no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo aceptable, lo perfecto. Así que el Señor les hace un llamado. Versículo 16, por tanto, arrepiéntete. Cristo llama a la iglesia al arrepentimiento. Su fidelidad no le daba carta blanca para fallar en su santidad. Tenían que arrepentirse de su tolerancia al pecado. Y si no se arrepentían, sigue diciendo el versículo 16 que el Señor les juzgaría. Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Cuando los creyentes desobedecemos a Dios, si no nos arrepentimos, tenemos que ser conscientes de que estamos expuestos a la disciplina de Dios, al juicio de Dios en la manera que Dios determine disciplinarnos o juzgarnos. No podemos tolerar el pecado. Vivimos en una sociedad que abandera una supuesta tolerancia, en la cual todo es inclusión, todo es respetable, pero donde la Iglesia de Cristo no tiene cabida. Dicen ser tolerantes, pero son totalmente intolerantes con cualquier brillo de la luz del Evangelio que aparezca en su horizonte. Nosotros como Iglesia decimos abiertamente que no somos tolerantes con el pecado, que no somos tolerantes con la falsa enseñanza, que no somos tolerantes con el mal. Y esta intolerancia no es, como se nos acusa falsamente, un delito de odio, sino que es la mayor muestra de amor que podemos hacer por el prójimo. Porque sabemos que aquel que no tiene a Cristo se dirige cuesta abajo y sin freno hacia la condenación eterna. Y si amamos al incrédulo no podemos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo se condena, sino que tenemos que denunciar el pecado y llamarle al arrepentimiento. En quinto lugar, la recompensa. Dice el versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor nuevamente llama a prestar toda la atención. El que tiene oído, oiga. Es importante lo que voy a decir a continuación. Y no dice, hermanos de Pérgamo, el que tiene oídos, oiga, sino que dice a las iglesias. Esto es un llamado para todos y cada uno de los creyentes. Y dice que al vencedor, y ya hemos visto que el vencedor es todo creyente, le dará dos cosas. Por un lado dice, le daré el maná escondido. Muy probablemente este maná escondido está haciendo referencia a Jesucristo, aquel pan de vida que descendió del cielo y que da vida eterna. Dice Juan 6:51, y habla Jesús, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Pero por otro lado dice que al vencedor le daré una piedrecita blanca. Nuevamente, comentaristas ven piedrecitas blancas en una cosa, en otra, y creo que lo más sabio es ir nuevamente al contexto del texto. Y no voy a sentar cátedra aquí, pero tiene bastante sentido. Hemos hablado de un teatro colosal que había en la ciudad de Pérgamo. Para poder entrar a ese teatro no había entrada, como hoy, un ticket que se saca por internet, un QR que escanea, sino que le daban al asistente una piedrecita blanca con su nombre. Y eso decía, tienes acceso a la entrada al teatro. O en las competiciones atléticas, al vencedor se le daba, aparte de la corona de laurel y el premio, a veces, si había después de la competición algún evento especial, se le entregaba una piedrecita blanca con su nombre que le daba acceso a ese evento especial. Esa piedrecita blanca le aseguraba por nombre la entrada al sitio donde era invitado.
Sea cual sea el significado de la piedra blanca, lo que nos muestra es la comunión íntima que Jesucristo tiene con su Hijo. Porque grabado en la piedrecita habrá un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Dios no solo nos salva, sino que nos conoce a cada uno de sus hijos íntimamente, por nuestro nombre. Y en el cielo nos dará otro nombre, por el cual seremos llamados íntimamente por Cristo. Dice Isaías 56:5: les daré nombre eterno que nunca será borrado. Isaías 62:2: entonces verán las naciones tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te llamarán con un nombre nuevo que la boca del Señor determinará. Y yendo al Nuevo Testamento, el buen pastor conoce por nombre a su oveja. Esto tuvo que alentar a los hermanos de Pérgamo en medio de una persecución que les llevaba hasta la muerte física. Y esto nos tiene que alentar a todos los creyentes. Así que, estudiando esta carta, mi ruego, mi oración es que el Señor nos ayude, en primer lugar, a hacer un examen sincero de nuestras vidas. Y que su palabra nos llame al arrepentimiento si no somos salvos para salvación y si somos salvos para santificación. Que seamos lo suficientemente humildes si la palabra de Dios nos confronta en lo que sea, para que podamos cambiarlo conforme a la voluntad de Dios. Que el Espíritu Santo nos ilumine por medio de su palabra para poder detectar cualquier enseñanza falsa, y que como Iglesia no nos permita tolerarla, sino detectarla, denunciarla y expulsarla. Ni en nuestra vida, ni en nuestra iglesia local. Que el Señor nos ayude a ser valientes en proclamar su palabra en un sistema mundano que está bajo el trono de Satanás, que está bajo el poder del diablo, sabiendo que nuestro Dios es infinitamente más poderoso que el diablo, y el diablo solo puede actuar donde el Señor le permite. Más allá, ni un paso más puede dar. Que seamos diligentes en mantener nuestra distancia de seguridad con la tentación para no caer en el pecado. Y por último, que en medio de cualquier circunstancia, ya sea de agobio, depresión, de tristeza, de incertidumbre, de enfermedad, que nos podamos encontrar, que seamos confortados con la certeza de que un día Dios nos llamará a cada uno por nuestro nombre, disfrutando de su presencia por toda la eternidad. Que el Señor bendiga su vida.